esto es terrible, ¿no? Lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda. Porque anticipar impuestos y retenciones para empresas grandes, chiquitas, moteles, hoteles, todo aumentar impuestos, le va a costar seguramente un golpe en el Consejo de Estado. Y mírelo así, Néstor, las empresas no tenían calculado este año hacer un pago anticipado por 8 billones de pesos, todo el empresariado, todos los impactados. Entonces eso los pone en dificultades y en unos aprietos muy fuertes sobre su flujo de caja, sobre la caja de las compañías, y tendrán que hacer no sé qué tipo de ajustes para poder cumplir con esta norma antes de que eventualmente sea tumbada. Y los efectos fiscales después del 2026, eso todavía no los y después vendrán las decisiones judiciales y ya no hay tutía que valga. Néstor, pero... Felipe, Álvaro, discúlpeme, sectores afectados, fuera de sector salud y educación, que con razón lo tienen a usted tan preocupado, sector agropecuario, sector extractivo, quiere decir minería, oro, sector industrial, comercio, transporte, salud, es decir... Le agrego uno, que todavía se utiliza mucho, sobre todo en los municipios apartados del país, para hacer transferencias de dinero, los servicios postales. Ese servicio que no es a través del banco, sino a través de agencias, sufre un golpe fuerte también. Si usted trabaja en algunos de estos sectores, si usted presta servicios, está obligado a presentar. Pero a mí me preocupa el tema de alimentos. A mí me preocupa el tema de alimentos que el doctor Junco mostró. Cómo eso puede afectar el arroz, cómo puede afectar el plátano, cómo puede afectar. Eso creo que me parece que hay que llamar la atención porque nos afecta a todos. Álvaro, señor. Estas medidas tan delicadas, pues, claro que son del gobierno, pero no son caprichosas. Esto es producto de lo que Milei llama no hay plata. Y ese no hay plata tiene, en parte, no todo, pero tiene mucho que ver con otro hundimiento. El hundimiento de la ley de financiamiento que hizo el Congreso hace unos meses. Un Congreso que normalmente no le hundía las reformas tributarias a los gobiernos porque sabía que era para equilibrar las finanzas públicas. Dejar a un gobierno desfinanciado es un tema muy complicado porque no afecta al presidente de la República, afecta a los ciudadanos. Esa falta de plata tiene que manifestarse de otra manera, porque si el proyecto de Petro era malo, pues el Congreso debía modificarlo y mejorarlo. Pero Álvaro, hay que tener en cuenta también el creciente gasto público, ¿no? Que sí, pero el gasto público no se lo inventan los presidentes, los aprueban los congresos. El presupuesto de los últimos años de este gobierno anterior lo aprobó el Congreso. Este no lo aprobó porque el Congreso otra vez se dedicó a hundir. Y dejaron que el gobierno declarara por... Álvaro, sígale echándole la culpa a todos los demás de lo que hace el gobierno. Y entonces el remedio le quiero recordar que este año el gobierno ha contratado más de 370,000 personas a través de órdenes de prestación de servicios. Además presentó un presupuesto desfinanciado al Congreso para forzarlo a aprobarle una ley de financiamiento adicional. Entonces, la misma estrategia del gobierno. Pero bienvenidos. Pero en la lógica de Álvaro, señor Aurelio. En la lógica de Álvaro, entonces, como el Congreso le negó al gobierno, entonces ahora el gobierno hace una reforma tributaria sin consultar con el Congreso. Estamos viendo la técnica carrasquilla. Todos los gobiernos presentan varias reformas tributarias y a regañadientes se los aprueban. Pero esta es una reforma sin pasar por el Congreso. Ojo, Álvaro. Es consecuencia de que se hundió la ley de financiamiento. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué sea consecuencia, pero está violando la ley. Pero está violando. ¿Usted está explicando por qué el gobierno está violando la ley? Porque está haciendo una reforma tributaria sin el Congreso. Por más de que le hayan negado, no lo autoriza. No hay impuestos sin representación. Acuérdese de don Juan Sin Tierra hace 3 siglos, para que no defendamos eso. Cuando los gobiernos bloquean, los gobiernos decretan. Y violan la ley, y hay personas que salen. Por eso los gobiernos no deben delegar. Álvaro, en los gobiernos. Puede justificar la ilegalidad. Pero hay personas que justifican esa ilegalidad. Hay unos límites. Los gobiernos no pueden, los gobiernos no tienen absoluta libertad. Yo sí me niego a aceptar. Gobernar vía decreto. Perdón, Ricardo. Yo sí me niego a aceptar que el gobierno viole la Constitución en asuntos fundamentales, en un principio básico como que no hay impuestos sin representación. Aquí hay una reforma tributaria, pero además le quiero decir Álvaro, con la misma técnica carrasquilla que tanto se ha criticado. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Subir la retefuente, echarse 7 billones de pesos al bolsillo, y cuando demanden los tributaristas, ya
se metió la plata al bolsillo, hizo la misma que Carrasquilla en el 2018 cuando le aprobaron el IVA sin el Congreso debidamente tramitado. Y entonces se echó la plata al bolsillo, quedamos desfalcados 7 billones. Pero hay algo más, Néstor. Aquí se está afectando, no a las empresas, se está afectando a millones de colombianos, a todos los colombianos que vendemos servicios y que vendemos productos agrícolas, industriales, etcétera. Solo, y usted dirá que es mi doliente, solo tenga en cuenta 550.000 caficultores. Cafeteros también, claro. Es que el decreto es horrible. El decreto dice, como al café le está yendo bien, entonces tenga. Como a los ganaderos les está yendo bien, entonces tenga. Ganaderos, y no refiero a los terratenientes. Pero hay 250.000 productores de carne y de leche. Ganaderos campesinos. Para precisar, esto está pasando no porque el Congreso le haya hundido la ley de financiamiento al gobierno. Esto está pasando porque el gobierno declinó la obligación, porque no cumplió con su obligación de recortar el presupuesto de la nación cuando se dio cuenta que no tenía la caja. El gobierno se ha negado de manera sistemática a recortar el gasto y por eso hoy echan mano de esta herramienta que puede ser legal en el marco de sus facultades. El análisis que hace el doctor Junco es interesante, hasta qué punto pues ya pese a que tiene las facultades, realmente por superar algunos topes podría estar rayando en la ilegalidad en algunos componentes. Pero lo que sí es de fondo aquí, y la verdadera preocupación, Néstor, hoy nos preocupamos por supuesto por los que tenemos que pagar más retenciones en una u otra cosa, pero lo que es verdaderamente escandaloso, gravísimo, es que esto desnuda el gravísimo problema fiscal que está teniendo el país. El gobierno lo que está haciendo es diciendo, bueno, aquí tenemos un problema de plata enorme, de caja enorme. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a adelantar plata el próximo año. No, es como si usted le dice, los próximos 2 años, le dice para dejarle la caja rota. A su empresa le dice usted, págueme el sueldo del mes entrante, páguemelo anticipadamente. Y usted dice, Néstor, listo, arreglo mi problema de hoy, pero el mes entrante estaré en la olla. Y cuando llegue el próximo gobierno, estaremos en la olla. Se lo voy a poner de otra manera, Néstor. Imagínese que usted le dice a su señora, oiga, la plata, mija, está mal el ingreso de la familia, ¿sabe qué? Sáquese 2 tarjetas de crédito y las vamos a reventar, digamos. Las llevamos al tope las 2 tarjetas de crédito y el próximo año, pues ahí veremos qué pasa. Y los próximos 2 años veremos qué pasa. Pues cualquier hogar va a saber qué pasa cuando usted hace semejante cosa, y es endeudarse sin ninguna expectativa de que le vaya a entrar plata después. Bueno. Porque el doctor Ocampo hizo esta figura de anticipo, como lo explicaba Ricardo, porque tenía una reforma tributaria, es decir, porque decía, bueno, saquemos las tarjetas de crédito, mija, porque el próximo año nos va a entrar una plática por concepto de A y de B. Aquí están haciendo es todo lo contrario. Sabemos que el próximo año va a estar malo, malísimo, pero adicionalmente saquemos 2 tarjetas de crédito para reventarlas. A mí 8:19, estamos hablando de la decisión que se hizo oficial anoche cuando el Ministerio de Hacienda emite el decreto 0572, con el cual busca un aumento de retenciones y autorretenciones en la fuente. Lo que era del año entrante se anticipa para este año. María Consuelo. Néstor, queda clarísimo que la fuente de estos 6 a 8 billones es una fuente de un decreto, como lo explicó el doctor Junco, que se extralimita al gobierno en sus funciones porque le quita las funciones del Congreso, que son las de iniciativa, las de la discusión tributaria, pero además puede llegar a ser expropiatorio y por supuesto ilegal. Pero cuando uno ve la película completa y piensa en el uso de esa plata, es aún más lamentable e injustificable, porque es que la discusión y el caballito de batalla es la consulta popular, y es que esa consulta popular va a costar cerca de 750.000 millones de pesos, más todo lo que van a gastar en la campaña de la consulta popular, porque también se desnudó que solo tiene una función política. Entonces, además de sacar la plata de manera ilegal de las empresas y de manera extralimitada en sus funciones, es para gastársela en politiquería. Eso sí es, además, para llorar el planteamiento desde el punto de vista integral. 8:20. Sí, un Néstor, dato que me pregunta Héctor aquí: ¿cuánta gente ha contratado el gobierno desde que llegó? Estos son los contratos de órdenes de prestación de servicios. Politiquería. La última cifra son más de 700.000 contratos a través de la figura de órdenes de prestación de servicios.
Claro, pero es evidente que el gobierno pues ha aumentado el gasto público mucho y que lo va a aumentar más cuando se acercan las elecciones, pues porque tiene urgencia además de presentar resultados y tal. Entonces, por ejemplo, esa discusión que hay entre el ministro de Salud y el gobernador de Antioquia de si le han metido 450.000 millones de pesos a la salud de Antioquia o no, pues eso lo que demuestra es el interés del gobierno de generar gasto público, de hacer gasto público que incluso no le corresponde, porque en el caso de la salud, pues yo leo la Constitución siempre alarmado que le dice que la salud la hacen los departamentos y los municipios, y yo oigo que el ministro de Salud está repartiendo ambulancias por ahí por los pueblos, una cosa tan local y tan obvia que deberían estar haciendo gobernadores, pero en realidad los alcaldes la está haciendo un ministro que vaya y entregue unas ambulancias. Eso, digamos, refleja el tipo de gasto que quiere hacer el gobierno, claramente solamente con intención política, por supuesto, como lo hizo en un tema que hemos discutido poco, Néstor, que es el generoso aumento a los funcionarios públicos. Hizo un acuerdo con los funcionarios públicos, con los sindicatos, y le concedió un incremento del IPC más 2% aproximadamente este año y el próximo. Ese es un incremento que le cuesta mucho al Estado colombiano y que nadie ha calculado bien y nadie ha discutido bien. Entre otras cosas, unos que se benefician bastante con ese incremento son los congresistas, porque los congresistas les suben el salario con el promedio de lo que le suben el salario a los empleados públicos. Entonces, cada pesito que se ganaban los sindicatos en la mesa de negociación con el gobierno, pues se la ganaban también los congresistas. Héctor, todo eso cuesta los para 750 mil millones de pesos. Cuando se hacen incrementos muy fuertes en el salario mínimo, claro, son generosos con la gente y eso tiene pues unas implicaciones positivas sobre el consumo y demás. Eso también tiene efectos fiscales para la propia nación, porque el Estado paga salarios mínimos y también paga pensiones con recursos públicos atadas al salario mínimo, y todo eso va sumando en un mayor roto fiscal, que es el que estamos intentando ajustar en este momento. A eso súmele, Víctor, la reforma laboral, que si bien hemos dicho que no tiene un gran impacto fiscal, claro que lo tiene, porque hay unos trabajadores del Estado que trabajan de noche y que trabajan los domingos, y en fin, hay unos sectores del Estado colombiano que trabajan en esos horarios y que seguramente también van a recibir algo más de dinero. Entonces, claro que el gobierno está gastando mucho, y pues Álvaro dice, es que no le aprobaron. Pues claro que no le aprobaron, porque en el gobierno, en el Congreso, el gobierno no ha logrado conformar una mayoría, y al contrario, hay una mayoría que está del otro lado político y que está tratando de impedirle al gobierno que haga el gasto público por réditos electorales. Los unos y los otros, todos están exactamente en lo mismo. Pero déjeme hacer un paréntesis, Néstor. Es que no me aguanto las ganas, porque es que desde que desgraciadamente se murió mi papá hace, no sé, 20 años, ya casi 18, no oía que se usara la expresión mija para dirigirse a la señora. Sí. No, mija, le decía mi papá a mi mamá, pero después yo no había oído a nadie que le dijera mija, como dice Luis. Es que yo creo que ya no se dice mija, ¿no? A mí ya me llegan a decir mija y le pego un sartenazo. Yo llego a decir mija y me pegan un sartenazo también. Yo llego a decir mija y me echan de la casa. Así es, 8 de la mañana, 24 minutos. Llegamos al tema de mija, porque era la analogía de cómo se va a tener que pagar esta decisión. El mija, para estos efectos, Víctor, es el empresariado colombiano, porque el Ministerio de Hacienda le está diciendo, mija, endéudese y pague los impuestos anticipadamente. 8.25. Y si usted Señor. Y si usted como persona natural presta servicios, pues le van a hacer retenciones más altas. Entonces, no solo empresas, personas jurídicas, sino personas naturales, pues también están cobijadas con esta medida.